al profesorado semipresencial del curso de Análisis 2 de la carrera de Profesorado de Matemática, a cargo del Tribunal Jorge Bisset y Ramón Sellán. Hola, para empezar, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Estudiar la convergencia puntual en los reales de la serie de funciones generada por u sub n y la continuidad de la función suma, siendo u sub n igual a e a la menos n por x. Pero antes de eso, tenemos que definir qué es una serie de funciones. Al considerar una sucesión de funciones, siendo el dominio de cada término de esa sucesión no vacío, podemos definir una nueva sucesión. Y esa sucesión la vamos a obtener de la suma consecutiva de las funciones de la sucesión dada. A esa nueva sucesión la vamos a llamar serie de funciones. Como es una sucesión de funciones, todos aquellos teoremas que trabajamos antes también sirven para serie, así como la definición de convergencia puntual y uniforme. Son muy similares, o sea, en la definición de convergencia puntual, para todo elemento del dominio y para todo epsilon mayor de 0, va a existir un natural p tal que para todo n mayor que p, el valor absoluto de esta diferencia es menor que epsilon. En cambio, en la definición de convergencia uniforme, para todo epsilon mayor que 0 va a existir un p natural, tal que para todo elemento del dominio y para todo n mayor que p, el valor absoluto de esta diferencia es menor que epsilon. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, en la definición de convergencia uniforme, la existencia del p depende solamente del epsilon. En cambio, en la definición de convergencia puntual, la existencia del p no solamente depende del epsilon, sino que también del dominio. ¿Está? Entonces, ahora ya estamos listos para poder empezar a trabajar con el ejercicio. Para empezar con el ejercicio, vamos a considerar la serie generada por e a la menos n por x. Esta serie podemos expresarla de la siguiente manera. ¿Y esto por qué? Por propiedad de potencia. Entonces, acá es donde identificamos que se trata de una serie geométrica con razón e a la menos x. Entonces, existe un teorema que nos permite afirmar que esa serie converge si, solo si, el valor absoluto de e a la menos x es menor que 1. ¿Y esto cuándo pasa? Pasa cuando x es mayor que 0. Por lo tanto, la serie generada por e a la menos n por x converge puntualmente a la función límite en 0 más infinito. Ahora vamos a analizar la continuidad. Para eso, recordemos desde la parte anterior que el campo de convergencia puntual es el conjunto de los reales positivos. Ahora voy a considerar un elemento de ese conjunto. Entonces, para todo x mayor o igual a a, se tiene que e a la menos n por x es menor o igual que e a la menos n por a. Además, la serie generada por e a la menos n por a es una serie geométrica donde el valor absoluto de la razón es menor que 1. Por lo tanto, converge. Y está acá donde estamos en las hipótesis del criterio de Weierstrass, el cual nos va a permitir afirmar lo siguiente. Por el criterio de Weierstrass podemos afirmar que esta serie generada por e a la menos n por x
converge uniformemente a u en el intervalo a más infinito. Además, nosotros sabemos que estamos trabajando con una serie de funciones continuas. Entonces, acá estamos en las hipótesis del teorema de conservación de la continuidad, el cual nos permite afirmar que la función u es continua en el conjunto de los reales positivos. En la pantalla aparecerá el gráfico donde podemos comprobar los resultados a los que hemos llegado. En el ejercicio, nosotros utilizamos el teorema de conservación de la continuidad. Junto con ese, tenemos el teorema de conservación de la integrabilidad, el teorema de conservación de la integrabilidad impropia y el teorema de conservación de la derivabilidad. Esos teoremas son de demostraciones inmediatas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que las series de funciones son sucesiones de funciones. En la pantalla los enunciaremos. Yo voy a enunciar los criterios de Cauchy y de Weierstrass. En el caso del criterio de Cauchy, voy a plantear una pequeña aplicación en un ejercicio muy sencillo. El criterio de Cauchy no es tan popular como el criterio de Weierstrass, pero la demostración del teorema de Weierstrass utiliza esta condición. Ahora aparecerá el enunciado del mismo. El enunciado plantea lo siguiente: tenemos una serie de funciones que converge uniformemente en S a U. Si y solo si, para cualquier epsilon mayor que 0 va a existir un n sub 0 natural, tal que para cualquier valor de p natural y para cualquier valor de q natural, donde p es mayor o igual que q y q es mayor que n sub 0, y para todo x perteneciente a S, el módulo de la suma desde q más 1 hasta p de los términos u sub n de x es menor que epsilon. A continuación vamos a plantear una aplicación de dicho criterio. La letra del ejercicio dice lo siguiente: sea una serie de funciones que converge uniformemente en un conjunto S. Probar que para toda sucesión x sub n de elementos de S se verifica que la sucesión u sub 2n de x sub n menos u sub n de x sub n es convergente a 0. Esta es la solución del pequeño ejercicio. Dado epsilon mayor que 0, por el criterio de Cauchy para la convergencia uniforme, sé que existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que para todo q y para todo n, q mayor o igual que n mayor que n sub 0, y para todo x perteneciente a S, se va a verificar que la suma desde n más 1 hasta q de u sub i de x, el módulo de esto, es menor que epsilon. Por la propiedad que ahora aparece en pantalla, podemos escribir ahora que u sub q de x menos u sub n de x, el módulo de esta diferencia, es menor que epsilon. Para este caso, haciendo que nuestra q sea igual a 2n, nos quedaría planteado u sub 2n de x menos u sub n de x, el módulo de esta diferencia, es menor que epsilon para todo x de S. Ahora, en particular, para x igual a x sub n perteneciente a S. Entonces ahora tenemos que u sub 2n de x sub n
menos U sub n de X sub n es menor que epsilon. Y esto es válido para todo n mayor o igual que n sub 0. Podemos afirmar que la sucesión así definida converge a 0. Este es el criterio de la mayorante de Weierstrass. Para todo n perteneciente a los naturales, para todo x perteneciente a S, si el término U sub n de x está uniformemente cotado por B sub n, y si la serie de cotas converge, entonces la serie de funciones generada por U sub n converge uniformemente en S. Un ejemplo para utilizar el criterio de Weierstrass. Probar que la serie de función generada por U sub n converge uniformemente en R, siendo U sub n de x igual 1 sobre n cuadrado más x al cuadrado. Esta es la solución del segundo ejercicio, pequeño ejercicio para el criterio de Weierstrass. Lo que tenemos aquí es, bueno, para todo x perteneciente a los reales y para todo n perteneciente a los naturales, podemos plantear esta desigualdad. El valor absoluto, el módulo de n al cuadrado más x al cuadrado, es mayor que n al cuadrado. Sí, solo sí, podemos plantear esta otra desigualdad, donde 1 dividido n al cuadrado más x al cuadrado, el módulo de eso, es menor o igual que 1 sobre n al cuadrado. X puede valer 0, así que es igual a 0. El término general de mi serie de función es menor que 1 sobre n al cuadrado para todo x y para todo n. Nosotros sabemos que la serie numérica 1 sobre n cuadrado converge. Entonces estamos en las condiciones que nos pide el criterio de la mayorante de Weierstrass. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestra serie de funciones converge uniformemente en R. A demostrar el criterio de Leibniz para series de funciones. Como hipótesis tenemos que U sub n converge uniformemente a 0 en el conjunto S. Además, para todo elemento de ese conjunto, tenemos que U sub n más 1 de x es menor o igual que U sub n de x. Como tesis, tenemos que la serie generada por menos 1 a la n por U sub n converge uniformemente en S. Para empezar la demostración, para todo elemento de ese conjunto S, nosotros tenemos que la serie generada por menos 1 a la n por U sub n converge por el criterio de Leibniz para series alternadas la primera parte. Entonces, a partir de esto, podemos afirmar que la serie alternada generada por menos 1 a la n por U sub n converge puntualmente. Ahora vamos a analizar la convergencia uniforme. Para eso voy a considerar el valor absoluto de U sub n de x menos u de x. Entonces, sabemos que el valor absoluto de esa diferencia es menor o igual que U sub n más 1 por el criterio de Leibniz para series alternadas, solo que la segunda parte. Además, por hipótesis, nosotros tenemos que U sub n converge uniformemente a 0 en el conjunto S. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un P natural tal que para todo n mayor que P
Y para todo x perteneciente al conjunto S, U sub n más 1 va a ser menor que epsilon. Entonces, nosotros tenemos que U sub n más 1 es menor que epsilon. Y además tenemos que el valor absoluto de esta diferencia es menor o igual que U sub n más 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir acá que el valor absoluto de U sub n de x menos U de x es menor que epsilon. Y acá estamos dentro de la definición de convergencia uniforme. La serie alternada generada por menos 1 a la n por U sub n converge uniformemente en el conjunto S. Y acá terminaríamos nuestra demostración. A continuación pasaremos a realizar el estudio de las series de potencias, que las mismas cumplen un papel muy importante en el análisis matemático. Si bien muchas veces son introducidas como series numéricas que dependen de un parámetro, ellas son las series elementales y no por eso menos importante de las series de funciones. Las series de potencia son aquellas que tienen la forma siguiente. Su término general está compuesto por una sucesión real multiplicada a su vez por x, un parámetro real, menos a elevado a la n. La serie de potencias se dice que se encuentra centrada en a. En general trabajaremos con el valor a igual 0, en donde la serie tendrá como término general a sub n por x elevado a la n. A continuación, trabajaremos con un ejemplo específico, el cual se trata de calcular la función suma de la serie de potencias que está definida de la siguiente manera. La serie está definida como x elevada a la 2n sobre n por 2n menos 1. En este caso podemos ver rápidamente que la sucesión real que se encuentra en juego es 1 sobre n por 2n menos 1. Luego pasaremos a definir f como la función suma de la serie del intervalo abierto menos 1, 1 en R, siendo f de x lo siguiente. En el presente video vamos a tener en cuenta que las series de potencias se pueden derivar término a término e integrar término. Más adelante lo vamos a demostrar. Por lo tanto, podemos escribir f' de x como la suma de n igual 1 a infinito de 2 por x a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1. También podemos escribir f segunda de x como la suma de n igual 1 a infinito de 2x a la 2n menos 2. A su vez, esto es igual a la suma de n igual 0 a infinito de 2 por x a la 2 elevado a la n. Tomando en cuenta la serie geométrica como el valor absoluto de x al cuadrado es menor que 1, esto es igual a 2 sobre 1 menos x al cuadrado. Continuando con el análisis, tenemos que f' de x va a ser igual a la integral entre 0 y x de f segunda de t diferencial t más una constante. Constante que va a ser igual a 0 dado que f' de 0 es igual a 0, lo cual lo podemos corroborar.
Inmediatamente tendremos que f' de x va a ser igual a la integral entre 0 y x de 2 sobre 1 menos t cuadrado, diferencial t, que va a ser igual al logaritmo de 1 más x menos logaritmo de 1 menos x. Luego vamos a analizar f de x, que va a ser igual a la integral entre 0 y x de f' de t más una constante, lo cual esa constante también va a ser igual a 0, dado que f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, f de x va a ser igual a la integral entre 0 y x de f' de t diferencial t. Inmediatamente tenemos que f de x va a ser igual a la integral entre 0 y x de f' de t diferencial t, que va a ser igual a la integral entre 0 y x de logaritmo de 1 más t menos logaritmo de 1 menos t diferencial t, que eso es igual a 1 más x por logaritmo de 1 más x más 1 menos x por logaritmo de 1 menos x, con x perteneciente al menos 1, 1. En la resolución del ejercicio anterior hemos utilizado la derivabilidad e integrabilidad término a término de la serie de potencias en su intervalo de convergencia. Pasaremos a trabajar a continuación con la integrabilidad término a término de una serie de potencias en su intervalo de convergencia. Pasaremos a demostrarla. Consideramos entonces la siguiente serie de potencias con su radio de convergencia r distinto de 0. Entonces, si el intervalo cerrado AB se encuentra incluido en el intervalo abierto menos r, entonces vamos a tener que la integral entre a y b de la suma de la serie diferencial x va a ser igual a la suma de la serie que tiene como término general la integral entre a y b de a sub n por x a la n diferencial x, lo cual va a ser igual a la suma de la serie que tiene como término general a sub n por b a la n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1. Pasaremos a la demostración correspondiente. Como el intervalo cerrado AB está incluido en el intervalo abierto menos RR, podemos considerar S igual al máximo entre el valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Eso nos permite decir que la serie de potencias converge uniformemente en el intervalo cerrado menos S. Esto se debe a un teorema que nos dice que dada una serie de potencias, siendo R su radio de convergencia, si tenemos un valor S mayor que 0 y menor que R, entonces la serie de potencias va a converger uniformemente para todo valor X, tal que el valor absoluto de X sea menor o igual a S. Luego, según cómo hemos definido S, tenemos que el intervalo cerrado AB está incluido en el intervalo cerrado menos SS. Por lo tanto, también podemos concluir que la serie de potencias va a converger uniformemente en el intervalo cerrado AB. Valiéndonos del teorema de conservación de integrabilidad para series de funciones, y además de que cada uno de los términos de nuestra serie es una función polinómica, por lo tanto continua y por lo tanto R integrable, tenemos que la integral entre A y B de la suma de la serie diferencial X va a ser igual a la suma de la serie que tiene como término general a la integral entre A y B de A sub n por X a la n diferencial X, lo cual va a ser igual a la suma de la serie que tiene como término general A sub n por X a la n más 1 sobre n más 1
evaluado entre A y B, lo cual va a ser igual a la suma de la serie de término general a sub n por b a la n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1. Y llegamos a lo que queríamos concluir, lo cual termina con la demostración del teorema de la integrabilidad término a término de una serie de potencias dentro de su intervalo de convergencia.